Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Un tiempo de información que abrimos con el recuerdo de las imágenes del gigantesco incendio que devoró anoche buena parte de la Catedral de Notre Dame en París. Un edificio cuyos muros llevan escrita buena parte de la historia de Europa. Enseguida hacemos este viaje informativo del dolor del siniestro a la esperanza de la reconstrucción. Antes, como es habitual, los titulares. Notre Dame en pie, los bomberos extinguen el fuego, los testigos declaran y las autoridades planifican la reconstrucción. Se salva la corona de espinas, otros tesoros de incalculable valor, pasto de las llamas. Desafían a Trump. Miles de centroamericanos continúan su viaje hacia la frontera norte en territorio mexicano. Nunca hubo tantos trabajadores en el Reino Unido. El desempleo presenta el mejor indicador en más de 3 décadas. Munch en Rusia. Una galería moscovita acoge la mayor exposición del pintor noruego realizada jamás en este país. Empezamos. El día después del devastador incendio de la Catedral de Notre Dame, ha llegado el momento de hacer recuento de los daños y comenzar a trabajar en la reconstrucción del edificio. Las donaciones de empresas y particulares alcanzan hasta ahora los 600 millones de euros. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, en una alocución televisada, ha pedido a los franceses que pasen de la reflexión a la acción. Veamos ahora cómo parisinos y turistas lloran por la Madre de París. Parisinos y turistas se concentran todo lo cerca que pueden de una Notre Dame humeante, con una mezcla de incredulidad y voluntad de inventario, de una enumeración de daños que aún no se conoce. Entre el lamento y el enfado, intentan asimilar cuánto de ellos se ha convertido en humo. Es patrimonio francés. Es una parte de nosotros lo que arde con ella. Desafortunadamente logramos preservarla durante años y ahora solo es humo. Creo que es algo que nos afecta a todos. Es realmente triste, quiero decir, al final del día, ya sabes, es una parte de la historia. Creo que también para mucha gente es un símbolo religioso muy profundo y por lo tanto solo tengo esa conexión y verla consumirse entre las llamas es muy conmovedor. Aunque no soy parisino, siento el mismo dolor. Estamos muy tristes de ver Notre Dame en este estado. Pero sabemos que reconstruiremos este edificio y lo haremos todos juntos. ¿Cómo es posible todo esto? ¿No había suficientes equipos de seguridad para protegerla? Pero sobre todo para intervenir más rápidamente, realmente me preocupo. Podrían haber sido más rápidos con helicópteros y con agua y arena cayendo del cielo al fuego. Jefes de Estado y de Gobierno han ofrecido al presidente francés Emmanuel Macron todo tipo de apoyo para la reconstrucción. La conmoción que ha causado el incendio de Notre Dame ha dejado sin voz incluso a los principales partidos franceses que han suspendido los actos electorales. El rosetón central de la catedral se ha salvado, así como otras vidrieras de la fachada principal. Notre Dame conservaba algunos tesoros de incalculable valor. Algunos pudieron ser rescatados, otros han desaparecido. ¿Qué se ha salvado? ¿Qué se ha perdido? Es la pregunta continua ante las cenizas del interior de la catedral parisina. No hay cubierta ni techumbre, todo el armazón ha desaparecido. Las dos torres emblemáticas están en pie. Queda pendiente evaluar la solidez de todo el conjunto. El gallo relicario de la parte superior de la flecha se derritió. Estaba previsto que fuera bajado a tierra en junio para su restauración. Aún no está disponible el control de daños completo, ni siquiera está garantizada la solidez de algunos de los muros. La mayor parte de las vidrieras han desaparecido. Queda el magnífico rosetón de la fachada principal y las vidrieras que lo acompañan subrayándolo en horizontal.
Un equipo de bomberos y policías formó una cadena para salvar objetos que ahora están depositados en dependencias municipales, como explicó en este tuit el ministro de Cultura. La alcaldesa de París dio la buena noticia del rescate de la corona de espinas en oro y la túnica que la tradición cristiana atribuye a San Luis. El jueves de la semana pasada acabaron de desmontarse las 12 estatuas monumentales que adornaban Notre Dame. Las imágenes de cobre de los 12 apóstoles y los 4 evangelistas se han salvado del incendio. Están ahora en restauración en Périgueux. Notre Dame es un símbolo no solo de Francia, sino de toda Europa. Muchas páginas de la historia del viejo continente se han escrito entre sus muros. Un edificio religioso cuyo valor es incalculable. Millones de personas visitaban cada año la Catedral de Notre Dame de París. Motivados por la fe o por la simple curiosidad, encontraban en el emblemático templo uno de los mayores monumentos al cristianismo en el mundo. Descubrían un lugar de paz y admiración. El edificio, diseñado para ser una imagen del propio cielo, habla un lenguaje de belleza y autoridad divina. En su época fue una de las catedrales más grandes del mundo y también una de las más hermosas, con su estilizada estructura, sus muros y una gran ventana como esos grandes rosetones en el transepto. Así que fue un modelo para muchos edificios en toda Europa en la Edad Media e incluso fuera de Europa en los tiempos modernos. Era la segunda generación de catedrales góticas después de la Basílica de Saint-Denis o la Abadía de Saint-Germain-des-Prés, pero la estructura de Notre Dame es mucho más alta. El tesoro de la catedral parisina es famoso por sus reliquias y por contener otros objetos sagrados, pero el edificio en sí era único. Casi seguro se ha perdido el llamado charpente, es decir, el armazón de madera que formaba parte del interior. Gran parte era de madera de árboles talados en el siglo XIII. Lo llamaban el bosque porque contenía cerca de 21 hectáreas de roble. El tamaño de los árboles fue uno de los motivos que dieron lugar a guerras en el siglo XII. Ya no hay tantos árboles de ese tamaño en el mundo. A lo largo de 8 siglos, la Catedral de Notre Dame se convirtió en parte viva e intrínseca de París, una gran ciudad que creció y cambió junto a ella. En Francia no hay otra obra parecida a Notre Dame. Forma parte de la vida cotidiana, por eso se ha renovado, ha cambiado y se ha modificado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. La catedral sobrevivió a la Comuna de París, a 2 guerras mundiales, amén de otros acontecimientos históricos, y permaneció en gran parte intacta. Los ciudadanos esperan que, cual ave fénix, la emblemática Notre Dame vuelva a resurgir de sus cenizas. Miles de centroamericanos desafían al presidente estadounidense Donald Trump y prosiguen su camino a través de tierras mexicanas buscando un futuro mejor. Están exhaustos. Llevan días y días caminando. Miles de migrantes centroamericanos se desplazan en multitud hasta la frontera estadounidense. En su mayoría, mujeres y niños. Incluso viajan con los pequeños en carrito. Necesitamos agua, pañales, comida para los niños, ya que en esta caravana llevamos más niños y mujeres que hombres solos. Van custodiados por vehículos de la Policía Federal de México para evitar que invadan las carreteras. Aseguran que intentarán llegar a la frontera estadounidense para pedir asilo, aunque México les niegue el permiso de tránsito. Nosotros no venimos aquí porque nos dio la resanta gana, no, venimos porque tenemos necesidad, dejamos familia. Estas caravanas han provocado fricciones entre el Ejecutivo estadounidense y el de México. Donald Trump ha acusado a López Obrador de no contener la inmigración ilegal. México se ha comprometido a frenar el flujo migratorio. Para ello, entre otras medidas, ofrecerá oportunidades de trabajo a quien se quede. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski seguirá en prisión. Está imputado en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht. El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski perdió este lunes la apelación para su puesta en libertad y continuará detenido. Además, en los próximos días podría ingresar en prisión preventiva a petición de la Fiscalía. El expresidente fue detenido la semana pasada por un presunto delito de lavado de dinero en el caso Odebrecht junto a su secretaria y su chofer, que ellos sí han quedado en libertad. Sin embargo, se aprecia también que
Con relación al investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard, deberá continuar con la medida de detención preliminar hasta el día de mañana, que se lleve a cabo la audiencia de prisión preventiva y finalmente se decida su situación jurídica con relación al último requerimiento que ha formulado el representante del Ministerio Público. El Poder Judicial denegó la apelación ante el riesgo de fuga del exmandatario y hasta que concluyan al menos las investigaciones sobre el caso. Los hechos que se le imputan se remontan a la época en la que fue ministro del expresidente Alejandro Toledo, que actualmente se encuentra huido de la justicia en Estados Unidos. Nadia Savchenko, la heroína ucraniana, encarcelada primero en Rusia y más tarde en su país, vuelve a estar en libertad. En libertad, la diputada ucraniana Nadia Savchenko ha expirado el periodo de prisión preventiva. En marzo del año pasado perdió su inmunidad parlamentaria tras ser acusada de haber planeado un atentado terrorista con granadas y armas automáticas contra el Parlamento ucraniano. Ella siempre se ha defendido argumentando que provocadores encubiertos del gobierno trataron de desacreditarla. No es la primera vez que sale de la cárcel. Fue encerrada también 2 años en una prisión rusa. Desde entonces ha sido considerada una heroína nacional. Nadia Savchenko aseguró que estaba arrestada por las milicias rusas cuando sucedieron los delitos que le imputaban. Durante el veredicto respondió a la justicia con esta provocación. Se presentó a las elecciones ucranianas de este año, pero no pasó a la segunda vuelta. En España, un edificio de Madrid, la Torre Espacio, que alberga las oficinas de varias embajadas, ha sido evacuada por una falsa amenaza de bomba. Instantes de vértigo en Torre Espacio, uno de los rascacielos del madrileño Paseo de la Castellana. Una falsa amenaza de bomba ha obligado este martes a evacuar el edificio, que tiene 57 plantas y aloja en su interior a las embajadas de Australia, Canadá, Holanda y Reino Unido. Fue precisamente el responsable de seguridad de una de esas legaciones diplomáticas, la de Australia, quien alertó a las fuerzas del orden tras recibir un aviso de bomba. Eran las 12 de la mañana. Numerosos vehículos de policía y una decena de dotaciones de bomberos acudieron inmediatamente al lugar y evacuaron el edificio, en el que había unas 1000 personas. Tras registrar sus más de 60.000 metros cuadrados y descartar que hubiera ningún artefacto, la policía permitió al personal regresar a sus puestos de trabajo. España sigue en plena campaña para las elecciones generales del 28 de abril. Una de las cadenas de televisión privada preparaba un debate a 5 con los principales candidatos, incluido el líder de la ultraderecha. La Junta Electoral Central ha pedido a Atresmedia la suspensión del debate o el cambio de su formato. Sepamos por qué. Vox se queda sin debate televisado. La Junta Electoral Central Española ha suspendido el único programa de televisión de este formato en el que la formación ultraderechista que lidera Santiago Abascal iba a participar. El organismo considera que el debate de Atresmedia, previsto para el próximo martes, debía contar con los partidos nacionalistas ERC, PDeCAT y PNV, y no solo ceñirse a los 5 previstos inicialmente: el PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox. Los ultranacionalistas, que aspiran a ser el 5.º partido más votado, ya fueron excluidos del debate organizado por la televisión pública RTVE debido a que no cuentan con representación parlamentaria. Nos ocupamos ahora de la economía británica, con el paro en niveles residuales. El paro en el Reino Unido alcanza su nivel más bajo desde 1975. El mercado laboral del Reino Unido ha llegado a un nivel récord de empleo, con tan solo el 3,9% de parados, la tasa más baja de desempleo desde hace 44 años. Además, en el primer trimestre del año, el crecimiento salarial superó con creces la inflación. En los 3 meses analizados por la Oficina de Estadística Nacional, el número de empleados en Gran Bretaña aumentó en 179.000. El número de parados disminuyó en 27.000 hasta un total de 1.340.000 demandantes de empleo en el Reino Unido. Tiempo para la cultura. Rusia acoge una exposición inédita de Munch, una oportunidad única para admirar en toda su extensión la obra del pintor noruego. La Galería Tretiakov de Moscú inaugura este miércoles la mayor exposición del pintor noruego Edvard Munch realizada jamás en Rusia. Obras como La danza de la vida, Madonna, Beso o Vampiro se recogen en la muestra.
En total, 120 piezas pertenecientes al Museo Munch de Oslo, que incluyen obras de todos los grandes ciclos y series del artista mundialmente reconocido por El Grito. Cuando sales de estas salas, comprendes que has emprendido un viaje interior complicado, que es el viaje de las deudas de un alma humana y de tu alma propia, por un lado, y por otro, un viaje pintado con sensaciones increíbles. La muestra, una de las mayores a nivel mundial, ofrece 64 pinturas, 37 grabados, 14 fotografías y objetos y documentos del artista. No falta en la exposición su obra más esperada, la primera versión gráfica del famoso cuadro El Grito. Llega el momento de poner el punto y final a nuestro informativo. Recuerden que todas estas y otras noticias están en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana.